Gidoia berako txopsan izaga nahi. 21 urte darkat. A los 9 años me diagnosticaron autismo. Beti sentitu naiz ezberdina, ez? Me gusta pasear por Donostia en bicicleta. Los pájaros, los caballos. Talde batean egotea gustatzen zait. Bailar, piscina. Pasear. Me gusta dibujar. Autismoaren espektruko nahasteak ez dira gaixotasuna. Eta gure lana, pertsona horiei bizitza kalidade hobe bat eskaintzea da. Empezó en 1978, o a finales del 77, en el que los padres que teníamos un hijo con síndrome autista y que después de un peregrinaje habíamos conseguido pues, tener un diagnóstico, pensamos que teníamos que crear algo propio y nos metimos ya de lleno en crear la asociación. En 1976 se había creado una asociación en Madrid y otra en Barcelona ya de chavalitos autistas, pero de la cual no teníamos ni noticia porque afectaba a lo mejor pues, a 15 o a 20 chavales, nada más. Y en aquella época la transmisión de la comunicación no era como ahora, no era muy lenta. Pero tuvieron la intuición esa gente de al año de su existencia, convocar un primer simposio internacional al cual acudieron pues, muchas figuras anglosajonas sobre todo, americanas e inglesas, que eran ya profesores y médicos que conocían el síndrome. Y ese es el momento en que en España, a raíz de ese simposio, se conoce lo que es el autismo. Autismoa da garapen neurologikoan ematen da nahaste bat, autismoa duten pertsonek izaten dituzte zailtasunak 3 arlotan. Komunikazio mailan, harreman mailan eta jokuan. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues desde que nació. No que era Asperger, pero bueno, que sí era un niño diferente a lo que teníamos alrededor. Lehenengo momentuan oso zaila izan zen nire senarra eta niretzat hori onartzea. Haurtzaindegian ikusten zen mutiko bat oso mugitua. Ya había determinadas cosas que en la escuela veían que no participaba en el grupo. Autismoaren espektruko nahasteak 3 dira. Batetik dago nahaste autista, bestalde dago Asperger sindromea eta 3. dago garapenaren nahaste orokortu zehaztu gabea. Diagnostikatu zutenean 2 urte terdikin edo, pues ya, bueno, pues onartzen duzu gauza beste modu batea. Me has descrito perfectamente cuál es el caso de Íñigo. Íñigo tiene autismo. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con Gautena y a partir de ahí, pues le dijo más o menos con estas palabras, creo que estáis en el mejor sitio para atender al autismo. Gautena me ha ayudado mucho. El diagnóstico precoz es esencial. Lo primero que hicimos fue pensar en el tratamiento básico a los que eran muy pequeñitos y en la escolarización a los que eran un poco mayores. Tenemos 3 modelos diferentes. Uno serían los niños que están en inclusión a tiempo completo, son niños que están en una escuela ordinaria y que en esa escuela cuentan con los apoyos que necesiten. Alde batetik bere maisua tutorea daukate eta gero dauka auxiliarra bat, bete bat, eta da pertsona bat apoiokoa, laguntzen diola batean tutoreari ero dagon maisuari. Otro modelo serían las aulas estables, que son para niños que han estado en este modelo inclusivo, pero que se ve que tienen unas necesidades mayores de apoyo y entonces son clases pequeñitas en donde cuentan con personal específico para ellos. Hombre, guk egia da gelan denbora dexente pasatzen dugu. Saiatzen gara eskolako gimnasio eta baliabideak aprobetxatzen, informatika gela eta horrelako ditugun rekursoak. Después del proceso de educación, pasan a esos centros en los cuales aprende las habilidades sociales para poder comportarse, para poder ser lo más autónomos posibles. Cada uno tiene un proyecto de vida diferente y nuestro trabajo pasa por identificar ese proyecto de vida y disponer de los medios para que ese proyecto de vida se cumpla en el día a día. Intentamos que
que esas actividades se realicen en la comunidad en la medida de lo posible, reservando las instalaciones del centro de día para actividades muy concretas y muy específicas que no se pueden desarrollar fuera en la comunidad. Ondo sentitzen naiz, hori batez ere, ariketak, hori espresatzeko ariketak egiten ditugunean, ez? Me gusta todo esto todo. Me gusta hacer dibujos, me gusta hacer manuales. Los servicios de vivienda, porque hay chavales que por su conducta pues no pueden estar en casa, necesitan un seguimiento muy importante, unas ayudas muy importantes, y entonces pasan a vivir en hogares de grupo, en viviendas protegidas. Un 65-75% de las personas que vienen a centro de día también hacen uso del servicio de vivienda, entonces la relación con el servicio de vivienda inevitablemente tiene que ser muy estrecha y así lo es y tenemos que disponer de mecanismos para coordinarnos. Ni garbitzen pisua, ni bakarrikan garbitzen. Platera jasoetzen ditut eta tenoreak gorde ditut. Y poner la mesa. Y el servicio de vivienda no es... el nombre es servicio de vivienda, pero como tal es su casa, es su hogar. Pero al fin y al cabo son padres y de alguna manera te identificas. Sientes que son como tú, es gente como tú y que ha procesado todo igual que tú. Y es esa cercanía, lo que dices, confío porque saben de lo que hablo. El proyecto de Gautena es un proyecto absolutamente maravilloso y es un proyecto de todos. Un proyecto de la buena sintonía entre familias, entre profesionales, entre personas con discapacidad, entre las propias instituciones. Tendremos que aportar lo que corresponda para que nuestros hijos y los que vengan, porque desgraciadamente la prevalencia de autismo es importante, tenemos que garantizar que haya una continuidad. Aspaldi hartu ginen familiekin eta autismo duten pertsonekin konpromiso, gauzak hobeto egin eta hortan nahi gea. Mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo y de alguna manera contribuir también a una sociedad, a construir una sociedad más justa y solidaria. Gure helburua, gure ikasle eta beste ikasleen artean zubia sortzea da. Erantzukizuna guztiona da. Los retos no han desaparecido, los retos continúan y hay que seguir superándose y hay que seguir luchando. Elkartasunak indarra ematen du. Todas nuestras personas, todas encantadoras, tienen derecho, como no, a su plena felicidad. Edozeinek egiten dituen gauzak egin nahi ditut. Me gustaría coger el autobús como los demás. Gautena me ha ayudado a estar más tranquilo. Si no existiese Gautena, habría que inventarla.